Hola, muy buenas tardes. Seguimos con los trabajos explicando el cuadernillo que lleva por título Plan de regreso a la escuela, contamos contigo. Este material ha sido elaborado por la Secretaría de Educación del Gobierno de Tamaulipas, al cual agradecemos que nos permita difundir este material. Es de primer grado de secundaria y pues vamos a iniciar. Vamos a darle explicación a este nuevo tema que lleva por título Sucesiones. El aprendizaje esperado es el siguiente: resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones con progresión aritmética, geométrica o especial. Actividad 1. Lee la información siguiente y posteriormente responde cada pregunta. Al iniciar su clase sobre sucesiones, el maestro Ricardo pegó en el pintarrón del salón varias figuras formadas por cuadrados amarillos en su interior y verdes a su contorno. Al pegarlas se dio cuenta que se le olvidó en su casa la figura 4, así que dejó el espacio de la misma, como puedes observar. Bueno, pues aquí están las figuras: 1, 2, 3, la 4 está pendiente, la 5. ¿Cuántos cuadros amarillos y verdes se requiere para la figura 4? Para darnos cuenta qué cantidad de cuadros amarillos y verdes conformarían la figura 4, primero tendríamos que hacer conteos en las 4 figuras que sí están apareciendo en cuanto a sus cuadros amarillos y verdes. Por ejemplo, la figura 1 tiene un cuadro amarillo, la figura 2 tiene 4, la figura 3 tiene 9, la 4 está pendiente y la 5 tiene 25. Como son cuadrados, al hacer los conteos obtenemos estas cantidades, pero estamos notando que se debe formar un cuadrado al centro de color amarillo. ¿Cuáles son las medidas por lado de ese cuadrado? Pues depende del orden de la figura. Aquí dice que la figura 1 es un cuadro de lado, figura 2, 2 cuadros de lado, 3 cuadros de lado. Aquí deben ser 4 cuadros de lado, entonces serían 16 amarillos. Y para los verdes es 8, 12, 16, 24. Va de 4 en 4 el aumento, entonces aquí sería 20. Bueno, y pues anotamos la respuesta. ¿Cuántos cuadros amarillos? Pues irían 16 al centro, y verdes, que es la orilla o el contorno, serían 20. Bueno, para encontrar la cantidad de cuadros amarillos, lo que se hizo fue el orden de la figura, que ahorita lo estamos denominando con la letra N, lo elevamos al cuadrado. ¿Por qué? Porque N al cuadrado es la fórmula para sacar el área de un cuadrado, que también es lado por lado, que sería N por N. Entonces, como es un cuadrado, lo que está al centro del color amarillo, aplicamos esta función o esta regla N al cuadrado. Para sacar la cantidad de cuadros que rodean ese cuadrado, sería 4n. Y fíjate, porque es un cuadrado lo que está rodeando, 4 lados por el orden que ocupa la figura, 4n. Nos pregunta la cantidad de cuadros en la figura que ocuparía, 81. Aquí hice un cálculo equivocado, permítame, voy a corregir. Una disculpa, es que me distraje, vi el 81 y pensé que estaba refiriendo a la figura que ocuparía el lugar 81 en posición. No es cierto, nos está diciendo que la figura deberá tener 81 cuadros amarillos y hay que sacar la cantidad de verdes que rodearían esta figura. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es aplicarle la raíz cuadrada a 81. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál es la medida del lado de ese cuadrado. Y el resultado es 9, o sea, 9 por 9 te da 81. Bueno, y ya que tienes la medida del lado viene siendo
el lugar que ocupa también la figura, y es lo que te sirve para sacar la cantidad de cuadros verdes, que no es otra cosa que multiplicar 4 por 9, que es igual a 36. Va a tener 36 cuadros verdes que lo rodean. Actividad 2. Observa la siguiente imagen y responde posteriormente las preguntas. Las siguientes estructuras están armadas por tubos metálicos y hojas triangulares de vidrio. Bueno, aquí están los dibujos. ¿Cuál es la sucesión numérica que representa las cantidades de tubos de las estructuras? ¿Cuántos tubos y cuántas hojas de vidrio se necesitan para formar la estructura 11 y para la estructura 16? Para poder iniciar el proceso y encontrar las respuestas que se nos están haciendo a estas preguntas, me tomé la libertad de ir contando la cantidad tanto de tubos como de hojas que componen cada estructura, y encontré que la estructura 1 tiene 3 tubos y una hoja. La estructura 2 tiene 7 tubos y 3 hojas. La estructura 3 son 11 tubos y 5 hojas, y la estructura 4 son 15 tubos y 7 hojas. La sucesión numérica que representa las cantidades de tubos de las estructuras, aquí estoy notando que hay un aumento en la cantidad de tubos de 4 unidades. Bueno, pues para sacar lo que serían las reglas o el funcionamiento del orden de esas estructuras, para sacar la cantidad de tubos, estoy observando que entre cada figura hay un incremento de 4. 3 más 4 son 7, 7 más 4 son 11, 11 más 4 son 15. Entonces, esa diferencia que encuentro en el comportamiento de la cantidad de tubos que voy acomodando es el inicio de la regla de esta sucesión, que sería 4n. A 4n le quito 1. ¿Y por qué esto? Porque mira, fíjate aquí en la estructura 4. 4 por 4 es 16. Le quito 1 y sale la cantidad de tubos, que es 15. Entonces la regla es 4n menos 1. Y para la cantidad de hojas estoy observando que es 1, 3, 5, 7. Es decir, que hay una diferencia de 2 hojas por cada estructura. Entonces la regla es, para las hojas, 2n y le resto 1. ¿Por qué? Porque si hablo de la cuarta estructura sería 2 por 4, 8. Le quito 1, es 7. Y es la cantidad de hojas que tiene la estructura 4. Bueno, entonces quedamos que para la estructura 11 sería, la cantidad de tubos es 4 por 11 menos 1. 4 por 11 son 44, menos 1 es 43. Y para la cantidad de hojas es 2 por 11 menos 1. 2 por 11 son 22, menos 1 es 21. Vamos a sacarlo de la estructura 16. Entonces seguimos usando las fórmulas que obtuvimos aquí en la parte de arriba. 4n menos 1 para los tubos, o sea, 4 por la estructura que nos está preguntando. 4 por 16 menos 1 son 64, menos 1 son 63 los tubos. Y para calcular la cantidad de hojas, la fórmula es 2n menos 1, o sea, 2 por el número de estructura, que es 16, es 32, menos 1 es 31. Para la pregunta de cuál es la sucesión numérica que representa las áreas de los triángulos verdes, estos resultados ya los tengo aquí arriba. Ahora la pregunta es ¿cómo los obtuve? Bueno, pues como es un triángulo, pues estoy aplicando la fórmula que es base por altura entre 2. Aquí de base tiene 2, 4, 6, tiene 8 cuadros de base. Y de altura tiene 2, 4. Entonces 8 por 4 son 32. Base por altura, 8 por 4 es 32. Entre 2 es 16. Igual acá también, con la figura 3. Tiene 4 de base y 2 de altura. 4 por 2 es 8. Entre 2 es 4. Base por altura entre 2. Y la figura 2 es 2
y 1. 2 por 1, 2. Entre 2 es 1. Entonces, la figura pequeñita es 1 por 0.5 entre 2. 1 por 0.5 es 0.5 entre 2 es 0.25. Entonces, aquí en las rayas, lo que iría es 0.25, 1, 4 y 16. Ahora 2. ¿Cuál es el área de los triángulos verdes de la figura 7, 8 y 9? Bueno, está algo complicado sacar la figura 7, 8 y 9. Y más porque se ha perdido continuidad. Entonces te la voy a cambiar por algo. Voy a hacer el cálculo de la siguiente figura, que es la 5, para que tengas una idea de cómo va el comportamiento, y vas a tener que sacar la figura 6 y así la 7, la 8 y la 9. Bueno, la figura 5. Si nos vamos al comportamiento de estos dibujos, la figura 1 es un cuadrado de un cuadrito de lado. La figura 2 es un cuadrado de 2 cuadritos de lado. La figura 3 es un cuadrado de 4 cuadritos de lado. Y la figura 4 es un cuadrado de 8 cuadritos. Entonces, aquí el detalle es que cuando pasa de una figura a otra, está duplicándose la medida del lado. 1, el doble es 2, el doble es 4, el doble es 8. Entonces, la figura 5 tendría como base 16 cuadritos. Bueno, ya puse la medida de la base, serían 16 cuadritos. Ahora, la altura viene siendo la mitad de la medida de su lado. Entonces, si de base tiene 16, este triángulo, esta zona verde triangular, de altura tendrá 8 y luego se divide entre 2. Entonces sería 16 por 8 es 128, entre 2, 64. La figura número 5 deberá tener un triángulo color verde que abarque 64 cuadritos pequeños. Ya me animé, voy a sacar la figura 6. Bueno, entonces estamos quedando en lo siguiente, que para pasar de una figura a otra se está duplicando la medida del lado del cuadrado. En la figura 5 el cuadrado es más grande porque mide 16 cuadritos de largo o de base. Bueno, la figura 6 sería el doble, es decir, 32 cuadritos de base. Bueno, pues entonces duplicamos. El doble de 16 sería 32 por, es la base del triángulo, 32 cuadritos. Por la altura es la mitad de ese conteo. La mitad de 32 es 16, entonces sería 32 por 16 son 512. Base por altura, 32 por 16 son 512, entre 2, porque es un triángulo, nos daría 256 cuadritos. Te invito a que cheques estos cálculos y por favor saques la figura, que en este caso sería las figuras 7, 8 y 9, tomando en cuenta que la figura 7 va a tener de base el triángulo el doble, o sea 64, y de altura sería 32, y así hay que hacer los cálculos. Bueno, vamos a la evaluación. Los matemáticos de la antigüedad utilizaban pequeñas piedras o semillas dispuestas de forma poligonal para descubrir y probar visualmente ciertas propiedades numéricas, surgiendo de esta forma los números poligonales. Nombre un poquito difícil de pronunciar. Poligonales. Ejemplo de estos números son los denominados números triangulares y cuadrangulares, representados mediante una configuración plena de puntos basados en forma triangular y cuadrangular respectivamente. Actividad 4. Escribe los siguientes dos términos numéricos asociados a los recuadros, donde dibujará las siguientes dos figuras a cada una de las sucesiones. Bueno, del primer arreglo triangular o número triangular tengo 1, 3, 6 y 10. De 1 a 3 la diferencia es 2. De 3 a 6 la diferencia es de 3.
Del 6 a 10 la diferencia va a 4, es decir, la diferencia va aumentando una unidad. Entonces, la diferencia del 10 hacia el siguiente número debería ser de 5 y la siguiente de 6. Entonces aquí, si es de 5, 10 más 5 nos da 15. Bueno, ya la siguiente, recuerda que de 15 al siguiente número que participa en la sexta posición va a haber una diferencia de 6. No te olvides, hay que dibujar aquí los bolitas para formar triángulos. Y vamos con el del cuadrado. 1, 4, 9, 16. Bueno, 1 al cuadrado es 1. Esta es la segunda figura. 2 al cuadrado es 4. Tercera figura, 3 al cuadrado es 9. Cuarta figura, 4 al cuadrado es 16. Entonces la quinta figura, para construirla, sería elevarla al cuadrado. O sea, 5 por 5 serían 25.